Y entonces lentamente di la vuelta hacia la luz para ver, debajo de la lámpara de gas, la figura inequívoca de un vampiro. Era de una enorme estatura, aunque tan delgado como yo. Su rostro largo y blanco brillaba. Tenía la pierna izquierda ligeramente doblada, como si se hubiera quedado petrificado en medio de un paso. Y entonces, de repente, me di cuenta de que no solo tenía largo pelo negro, peinado exactamente como el mío, y que no solo estaba vestido con un abrigo y una capa idénticos a los míos, sino que imitaba mi mirada y mi expresión facial a la perfección. Tragué saliva y dejé que mi mirada lo recorriera lentamente, mientras trataba de ocultarle el ritmo rápido de mi pulso cuando sus ojos me recorrieron del mismo modo. Y cuando lo vi parpadear, me percaté de que yo acababa de parpadear, y cuando abrí los brazos y los crucé lentamente sobre mi pecho, él hizo lo mismo. Era una locura, peor que una locura, porque cuando apenas moví los labios, él también lo hizo. Y encontré muertas las palabras y no pude encontrar otras para decirle que se detuviera. Y entre tanto, seguían fijos allí esa estatua desmesurada, esos negros ojos agudos y esa atención poderosa que, sin duda, era una burla perfecta, pero de cualquier manera clavada en mí. Él era el vampiro, yo parecía su espejo. Muy hábil, le dije, breve y desesperadamente. Y por supuesto, él repitió la palabra con tanta rapidez como yo la había dicho. Y furioso como estaba, más por eso que por cualquier otra cosa, me esforcé por mostrar una lenta sonrisa que desafió el sudor que me había aparecido en cada poro y el temblor violento de mis piernas. Él también sonrió, pero sus ojos tenían una ferocidad animal, diferente a la mía, y la sonrisa era siniestra, en su pura cualidad mecánica. Di un paso adelante y él hizo lo mismo. Y cuando me detuve, él también lo hizo. Pero entonces, lentamente, muy lentamente, levantó el brazo derecho, aunque el mío seguía inmóvil, y crispando el puño, se golpeó el pecho imitando el ritmo de mi corazón. Lanzó una carcajada, echó la cabeza hacia atrás mostrando sus dientes caninos y la risa pareció llenar el callejón. Lo detesté por completo. ¿Quieres molestarme?, pregunté, solo para escuchar mis propias palabras repetidas. Payaso, grité. Bufón. Esas palabras lo detuvieron. Se desvanecieron en sus labios cuando las estaba diciendo y el rostro se le congestionó, lo que entonces fue solo puro impulso. Le di la espalda y empecé a alejarme, quizás para obligarlo a seguirme, preguntarme quién era, pero en un movimiento tan rápido que no me fue posible verlo. Volvió a ponerse delante mío, como si estuviera materializado. Ahí le volví a dar la espalda, solo para volver a enfrentarme con él bajo el farol, y el movimiento de su pelo fue la única indicación de que se había movido. Te he estado buscando. He venido a París a buscarte. Me obligué a pronunciar esas palabras, y vi que sus modales y su cuerpo recuperaban su auténtico ser. Y extendió una mano como para pedir la mía, pero de repente me empujó hacia atrás, haciéndome perder el equilibrio. Pude sentir la camisa empapada y pegada al cuerpo, como cuando me enderecé con una mano tiznada, porque me había apoyado en la pared húmeda. Cuando me di vuelta para enfrentarme a él, me arrojó al suelo. Ojalá pudiera describirte su fortaleza. Si yo te atacara, sabrías lo que es recibir el golpe de un brazo al que ni siquiera ves moverse. Pero algo en mi interior me dijo, muéstrale tu poder. Y me puse de pie de un salto y me abalancé contra él con los dos brazos extendidos. Le pegué a la noche vacía girando debajo de ese farol. Y me quedé mirando a mi alrededor, solitario y hecho un perfecto idiota. Esto era una prueba de alguna clase. Lo supe desde entonces, aunque conscientemente fijé mi atención en aquella callejuela oscura, en el vacío de los portales, en cualquier sitio donde pudiera haberse escondido. Yo no tenía la menor ganas de pasar esa prueba, pero no vi ninguna escapatoria. Entonces, pensando alguna manera de dejar en claro ese punto, cuando de pronto
volvió a aparecer. Me agarró, me hizo girar y me arrojó en el empedrado donde antes ya había caído. Sentí sus botas en mis costillas. Enfurecido, le agarré un pie y apenas pude creerlo cuando sentí la tela y los huesos. Cayó contra la petra de la pared y dejó escapar un rugido de furia. Lo que entonces sucedió fue una confusión. Me aferré a esa pierna, aunque la bota trataba de patearme. Y en un momento, después de haberme atropellado y haber liberado su pierna, me sentí lanzado al aire por dos manos fuertísimas. Bien, me puedo imaginar lo que me podía haber pasado. Me habría arrojado a varios metros de distancia porque tenía una fuerza suficiente para ello, y golpeado severamente, castigado. Yo podría haber quedado inconsciente. Me perturbó mucho el hecho de que en la pelea no pude saber si podía perder el sentido o no. Pero eso nunca se puso a prueba, porque aunque yo estaba confundido, estuve seguro de que alguien se nos había interpuesto. Alguien que peleaba con gran fortaleza y que lo hizo desprenderse de mí. Cuando levanté la mirada, estaba en la calle y vi dos figuras solo por un instante, como el contorno parpadeante de una imagen después de haber cerrado los ojos. Solo vi su revoloteo de vestimentas, una bota que golpeó las piedras y la noche quedó vacía. Me senté jadeante, con la cara empapada de sudor, mirando a mi alrededor y luego arriba, a la angosta cinta del cielo desfallecido. Una sola figura, porque mis ojos se concentraron de forma total en ella. Salió de la oscuridad del muro, agachada en las piedras salientes del dintel. Se dio vuelta de modo que vislumbré un débil rayo de luz sobre el pelo, y luego el rostro blanco, tieso, un rostro extraño, más ancho y no tan delgado como el anterior. Solo uno de sus grandes ojos negros era visible, y me miraba fijamente. Un susurro salió de sus labios, aunque en ningún momento pareció moverse. ¿Está usted bien? Yo estaba más que bien, de pie, listo para el ataque, pero la figura siguió agachada, como si fuera parte del muro. Pude ver la mano blanca hurgando en lo que pareció ser un bolsillo del abrigo. Apareció una tarjeta blanca, como los dedos que me la ofrecieron. No me moví para aceptarla. Venga a vernos mañana por la noche, me dijo con el mismo susurro, la cara pulida e inexpresiva que aún mostraba solo un ojo a la luz. No le haré daño, tampoco lo hará el otro, no se lo permitiré. Y su mano hizo aquello que los vampiros pueden hacer, es decir, dejó su cuerpo en la oscuridad para depositar la tarjeta en mis manos, y la escritura púrpura brilló de inmediato a la luz, y la figura, subiendo por el muro como un gato, desapareció rápidamente entre las paredes. Entonces supe que me encontraba definitivamente a solas. Pude sentirlo. Los latidos de mi corazón parecían llenar la callejuela desierta cuando me puse bajo el farol a leer la tarjeta. Conocía la dirección porque había ido a los teatros de esa calle, pero el nombre era sorprendente. Trataba sobre una obra de vampiros y la hora de la cita era a las 9 de la noche. Di la vuelta a la tarjeta y allí descubrí que habían escrito una nota. Traiga su pequeña belleza consigo. Serán bienvenidos. Atentamente, Armand. No había dudas de que la figura que me había entregado era quien había escrito el mensaje. Tenía muy poco tiempo para regresar al hotel y contarle a Claudia lo que había sucedido. Corrí a toda velocidad y la gente que pasé en las avenidas no vio ni la sombra de que pasaba rozándoles. Solo sé que asistiría por invitación. Y a la noche siguiente el portero examinó la mía, un momento mientras la lluvia caía suavemente a nuestro alrededor, sobre el hombre y la mujer delante de la taquilla cerrada, sobre los carteles arrugados de vampiros baratos con los brazos extendidos y las capas parecidas a las alas de unos murciélagos, listos para caer sobre los hombros desnudos de una víctima mortal, sobre las parejas que nos pasaban en el recibidor, donde con toda facilidad pude percibir que el público era enteramente humano. No había vampiros en su seno,
Ni siquiera el muchacho que nos admitió por último entre la muchedumbre llena de conversaciones y lana húmeda, dedos enguantados de damas que tocaban sus sombreros y sus rizos mojados. Me fui a las sombras de una excitación frenética. Nos habíamos alimentado más pronto para que en la calle concurrida del teatro nuestra piel no resultara tan blanca ni nuestros ojos demasiado brillantes. Y el sabor de la sangre que no había saboreado me había dejado tranquilo. Pero no tenía tiempo para preocuparme por ello. Esta no era una noche para matar. Esta sería una noche de revelaciones. No importa cómo terminara, estaba seguro de ello. Y allí estábamos con todo ese gentío de mortales. Las puertas del auditorio se abrieron y un joven se nos acercó y señaló las escaleras por encima de los hombros de la gente. Teníamos un palco, uno de los mejores, y si la sangre no había oscurecido por completo mi piel, ni había convertido a Claudia en una niña humana, Ujier no pareció percatarse de ello, o no le importó. De hecho, sonrió con mucha amabilidad cuando abrió las cortinas que daban a las 2 sillas delante de la barandilla de metal. ¿Crees que tienen esclavos humanos?, me preguntaba Claudia. Lestat nunca confió en los esclavos humanos, le contesté. Observé que se llenaban los asientos. Contemplé los sombreros maravillosamente floreados que navegaban allá abajo por las filas de las butacas de seda. Los hombros blancos brillaban en la amplia curva de los palcos, alejándose de nosotros. Los diamantes centellaban a la luz de las lámparas. Recuerda, sé astuto esta vez, me susurró Claudia con su rubia cabeza gacha. Eres demasiado caballeroso. Se apagaban las luces, primero en los palcos y luego a lo largo de las paredes de la planta baja. Un grupo de músicos se había colocado ya enfrente del escenario, al pie del largo telón de terciopelo. El gas parpadeó, luego ganó intensidad y la audiencia retrocedió como envuelta por una nube gris en la cual solo brillaban los diamantes sobre las muñecas, los cuellos y los dedos. Un murmullo descendió como una nube gris hasta que todo el sonido se concentró en una única tos persistente. Luego, el silencio y el ritmo lento de una pandereta. A la vez se oyó la aguda melodía de una flauta de madera que parecía seleccionar el agudo toque metálico de la pandereta y que la conjugaba en una melódica fantasmagórica y medieval. Entonces el sonido de las cuerdas subrayó a la pandereta y la flauta subió, y en esa melodía expresó algo melancólico, triste. Esa música tenía encanto, y toda la audiencia pareció acallada y en una comunión, como si la música de esa flauta fuera una cinta luminosa que se desenrollaba en la oscuridad. Ni siquiera cuando se levantó el telón se rompió el silencio. Las luces se encendieron y el escenario no pareció un escenario sino un lugar en un denso bosque. La luz relumbraba sobre los troncos naturales de los árboles y en la espesura de las hojas, debajo del arco de la oscuridad que reinaba más arriba. Y a través de los árboles se podía ver lo que parecía una ribera baja y de piedra, y más allá las aguas luminosas del río. Ese mundo tridimensional estaba creado por una pintura en una fina pantalla de seda que se movía suavemente debido a una débil ráfaga de aire. Unos aplausos recibieron a la ilusión, reuniendo adherentes de todas partes del auditorio, hasta que consumó su breve crescendo y desapareció. Una figura oscura y arropada avanzaba por el escenario en el árbol, tan rápidamente que cuando salió a las luces, dio la sensación de aparecer mágicamente en el centro. Un brazo salió relampagueante de su capa para mostrar una guadaña de plata, y el otro una máscara en la punta de un fino palo sobre el rostro invisible. Una máscara que mostraba el rostro deslumbrante de la muerte, una calavera pintada. Hubo murmullos entre el público. Era la muerte de pie ante la audiencia, con la guadaña en lo alto. La muerte al borde de un bosque tenebroso. Y algo en mí reaccionó de igual manera que en la audiencia, no con miedo, sino de una manera humana, ante la magia de ese frágil decorado pintado, ante el misterio del mundo allí iluminado.
el mundo en el que se movía aquella figura con su ondulante capa negra, con la gracia de una gran pantera, provocando esos murmullos, esos gemidos, esos susurros reverentes. Y entonces, detrás de esa figura cuyos mismos gestos parecían poseer un poder cautivante, como el ritmo de la música con que se movía, aparecieron otras figuras por los costados. Primero una anciana, muy encorvada y gacha, con su pelo gris como el musgo, sus brazos colgando con el peso de una gran canasta llena de flores. Sus pasos lentos se arrastraban por el suelo y su cabeza se sacudía con el ritmo de la música y los pasos saltarines del maldito segador. Entonces retrocedió cuando lo vio y lentamente depositó su canasta y puso las manos juntas como si estuviera en oración. Parecía muy cansada. Poco a poco fue dejando caer la cabeza hasta apoyarla sobre las manos, como si durmiera, y las extendió hacia él en súplica. Pero cuando él se le acercó, se agachó para mirarla directamente a la cara, que estaba ensombrecida debajo de sus cabellos. Dio un paso atrás y movió las manos como para refrescar el aire. De forma vacilante se produjeron algunas risas tímidas entre la concurrencia. Pero cuando la anciana se levantó y salió atrás de la muerte, las risas resonaron abiertamente. La música aceleró su ritmo mientras la anciana perseguía a la muerte por todo el escenario hasta que, al final, se apoyó en la oscuridad de un viejo tronco, metiendo su máscara bajo un brazo como un pájaro. Y la anciana, perdida, derrotada, recogió su canasta mientras la música se ajustaba a sus pasos lentos. Y ella se fue del escenario. No me gustó, ni me gustaron las risas. Pude ver que se entrataban otras figuras en el escenario, que la música orquestada, sus gesticulaciones, y que un montón de mendigos y mutilados con muletas y vestidos con trapos grises se acercaban a la muerte, quien giró y escapó de uno con un súbito arqueamiento de la espalda, del otro con un gesto femenino de disgusto, de todos ellos finalmente una cansada muestra de aburrimiento y apatía. Fue entonces cuando me di cuenta de que la mano blanca y lánguida que hacía esos gestos cómicos no estaba pintada. Era una mano de vampiro la que hacía reír al público. Una mano de vampiro fue la que levantó entonces la calavera sonriente. Cuando el escenario quedó vacío y entonces ese vampiro, todavía con la máscara tapándole el rostro, adoptó de forma maravillosa la posición de descansar su peso contra un árbol pintado de la seda. Como si se estuviera durmiendo plácidamente, la música lo acompañó, como el canto de los pájaros lo arrulló, como el paso del agua, y el foco que lo centraba en un círculo amarillo se hizo más pálido y casi se desvaneció mientras él dormía. Otro rayo de luz traspasó el telón de fondo y apareció fundirlo para revelar a una joven de pie y solitaria al fondo del escenario. Era majestuosamente alta y estaba coronada por una voluminosa masa de cabellos dorados. Pude sentir el temor de la audiencia cuando pareció flotar en la luz y el bosque lúgubre creció y ella pareció perdida entre los árboles. Estaba perdida. Y no era una vampira. Las manchas de su camisa y de su falda sucia no eran de pintura de decorado. Nada había tocado su cara perfecta, que ahora miraba la luz, tan hermosa y finalmente cincelada como la cara de una virgen de mármol. Su pelo era un velo aureolado. No podía ver en la luz, aunque la podíamos ver a ella, y el gemido que dejaron escapar sus labios pareció emitir un eco por encima del cántico agudo y romántico de la flauta, que era un tributo a su belleza. La figura de la muerte se despertó de pronto en su pálido rayo de luz y se dio vuelta para contemplarla, tal como la había visto el público. Ella estiró su mano libre con reverencia. El sonido de la risa desapareció antes de llegar a consumarse. Ella era demasiado hermosa. Sus ojos estaban demasiado compungidos. La actuación era perfecta
y súbitamente la máscara fue arrojada a un costado y la muerte mostró al público su rostro de un blanco brillante. Sus manos rápidas se retocaron el pelo negro, enderezaron su abrigo, se limpió las pelusas imaginarias en las solapas. La muerte enamorada. Y el público aplaudió. Las facciones luminosas, las mejillas relumbrantes, los agudos ojos negros, como si todo fuera una magistral ilusión, cuando en realidad se trataba simplemente y sin duda alguna del rostro de un vampiro. El mismo vampiro que me había atacado en el barrio latino, ese vampiro de sonrisa maligna brutalmente iluminado por el foco amarillo. Mi mano buscó las de Claudia en la oscuridad y se las presioné suavemente, pero ella se quedó inmóvil y fascinada. El bosque del escenario a través del cual esa indefensa muchacha miraba ciegamente hacia donde oía las risas, se dividía en dos mitades fantasmagóricas, alejándose del centro, dejando espacio libre al vampiro para que se pudiera acercar a ella. Y ella, que había avanzado hacia los focos, lo vio de improviso y se detuvo en seco, gimiendo como una niña. Por cierto, era muy parecida a una niña, aunque claramente ella era una mujer. Únicamente una mínima arruga bajo los ojos denunciaba su verdadera edad. Sus pechos, aunque pequeños, tenían una bella forma bajo la blusa, y sus caderas delgadas daban a su falda sucia y arrugada una angularidad sensual y pronunciada. Mientras que quería alejarse del vampiro, vi que tenía lágrimas en los ojos a la luz de los focos, y sentí miedo por ella. Su belleza era sobreacogedora. Detrás de ella, de pronto surgieron de la oscuridad unos cráneos pintados, y las figuras que llevaban las máscaras invisibles en sus trajes negros. Solo mostraban las blancas manos agarradas al borde de una capa, a los pliegues de una falda. Allí había vampiras y avanzaron junto a sus compañeros sobre la víctima. Y entonces todos ellos uno por uno se quitaron las máscaras, que cayeron en una pila, donde las calaveras siguieron sonriendo a la oscuridad del techo. Y ahí se quedaron, 7 vampiros, ellas eran 3, y sus pechos asomaban de un blanco brillante sobre el traje ajustado y negro. Sus rostros eran tan duros y luminosos y miraban con ojos negros debajo de rizos de pelo negro. Sorprendentemente hermosas, parecían flotar alrededor de la rosada figura humana. Eran pálidas y frías comparadas con aquel reluciente cabello rubio y aquella piel como los pétalos. Pude oír la respiración del público, los suspiros entrecortados y suaves. Era un espectáculo ese círculo de rostros blancos acercándose cada vez más a la bella y a la figura principal. Esa muerte dirigiéndose entonces a la audiencia con las manos cruzadas sobre el pecho, la cabeza inclinada solicitando su simpatía. ¿Acaso ella no era irresistible? Hubo un murmullo de risas cortadas de suspiros, pero la joven fue quien rompió el mágico silencio. «No quiero morir», murmuró. Su voz fue como una campana. «Nosotros somos la muerte», respondió él, y a su alrededor resonó una palabra: muerte. Ella se dio vuelta y su pelo se convirtió en una verdadera lluvia de oro, algo lujurioso y vivo sobre el polvo de sus pobres vestimentas. «Ayudadme», imploró, pero suavemente, como si temiera levantar la voz. Alguien dijo a la multitud, pues debía haber alguien que saber que estaba ahí. Claudia lanzó una leve carcajada. La chica en el escenario apenas comprendía dónde se hallaba o lo que estaba sucediendo, pero sabía infinitamente más que la gente que la miraba asombrada desde la platea. «No quiero morir, no quiero morir», se le encontró la voz, y fijó los ojos en el jefe alto y malévolo, el vampiro, ese demonio juguetón que ahora salió del círculo de los demás para acercarse a ella. «Todos morimos», le dijo él. «Lo único que compartes con todos los demás mortales es la muerte». Su mano señaló los rostros distantes de la platea, de los palcos, de las gradas.
No, protestó ella, incrédula. Me quedan tantos años, tantos años. Su voz enmudeció en su dolor. Eso la hizo irresistible, al igual que el movimiento de su garganta y desnuda y las manos que le temblaban en el aire. «Años», dijo el vampiro principal. «¿Cómo sabes que tienes tantos años? La muerte no respeta las edades. Ahora, puede haber una enfermedad en tu cuerpo, algo que ya te está devorando desde dentro. O fuera, un hombre puede estar acechándote para matarte simplemente debido a tu pelo rubio». Y sus dedos se extendieron en su dirección y resonó el sonido de su voz profunda, sobrenatural. «¿Necesito decirte ahora lo que te depara el destino?» «No me importa, no tengo miedo», protestó ella con una voz frágil. «Correría riesgos. Y si corres riesgos y vives durante años, ¿cuál sería tu destino? ¿El aspecto maltrecho y desgastado de la vejez?» Ella entonces le levantó el cabello dorado y mostró la garganta pálida. Y lentamente tiró de la cinta que ataba el frente de su camisa. La tela barata se abrió. Las mangas cayeron de sus hombros delicados y sonrosados. Y ella levantó las manos, pero él le agarró de las muñecas y se las separó violentamente. La audiencia pareció dar un suspiro. Las mujeres detrás de sus biniculares, los hombres inclinándose hacia adelante en sus butacas, pude ver caer la ropa, ver la piel pálida y palpitante y los pequeños pezones que dejaron caer precavidamente el género, y el vampiro aferrado a su muñeca izquierda, y las lágrimas bajando por las mejillas, los dientes mordiendo los labios. Con la misma seguridad con que ahora esta piel es sonrosada, se volverá gris y arrugada con el tiempo, dijo él. «Dejadme vivir», rogó ella, y su rostro evitó el de él. No me importa lo que dice, pero entonces, ¿qué te importa si te mueres ahora mismo? ¿Esas cosas acaso no te aterrorizan? ¿Esos horrores?» Ella sacudió la cabeza, sorprendida, vencida, indefensa. Sentí en las venas tanta furia como pasión. Con la cabeza gacha, ella había asumido toda la responsabilidad de defender su vida. Era injusto, monstruosamente injusto, que ella tuviera que enfrentar su lógica a la de él para defender lo que era obvio y sagrado y tan hermosamente corporizado por ella misma. Pero él la dejó, ahora sin palabras. Hizo que su instinto abrumador pareciera pequeño, confundido. Pude sentir que ella se moría interiormente y yo odié a ese vampiro. La blusa cayó hasta la cintura. Un murmullo resonó entre la multitud, fascinada cuando quedaron a la vista sus pequeños pechos y redondos. Ella trató de liberar su muñeca, pero él se la mantuvo agarrada. «Y supongamos que te dejamos ir. Supongamos que el maldito segador tiene un corazón que no puede resistir tu belleza. ¿A quién entonces debería dirigir su pasión? ¿A quién debe morir en tu lugar? Elegirías tú misma la persona indicada, la persona que vendría aquí y sufriría tal como tú sufres ahora», señaló a la audiencia. La confusión de la joven era terrible. «¿Tienes una hermana, una madre, una hija?» «No», respondió ella. «No», y sacudió los cabellos. «Sin duda alguien debe tomar tu lugar. Una amiga. Elige». «No puedo, no lo haría», respondió, mientras se contorsionaba tratando de liberarse. Los vampiros a su alrededor la observaban, inmóviles. Sus rostros seguían sin mostrar la menor emoción, como si la carne sobrenatural estuviera hecha de máscaras. «No puedes», se burló él, y supe que si ella decía que sí, él la condenaría. Diría que era perdida por sentenciar a alguien a la muerte. Diría que ella se merecía su suerte. «La muerte te espera en todas partes», aseguró él entonces, y suspiró como si de repente se sintiera frustrado. La audiencia no lo pudo percibir, pero yo sí. Pude ver que se le estiraban los músculos en la cara pulida. Trataba que ella fijara sus ojos en los suyos, pero ella pareció estar desesperada. Aunque
esperanzadamente distante de él. En el aire cálido y encendente pude oler el polvo y el perfume de la piel de la muchacha, oír el latido suave de su corazón. La muerte inconsciente, el destino de todos los mortales. Se acercó a ella agachado, enloquecido por ganarla, pero receloso. Pero nosotros somos la muerte consciente. Eso te transformaría en una novia. ¿Sabes lo que significa ser amada por la muerte?, preguntó, y casi la besó en el rostro, que resplandecía por las lágrimas. ¿Sabes lo que significa que la muerte conozca tu nombre? Ella miró aturdida por el terror, y entonces sus ojos aparecieron humedecerse. Sus labios parecieron perder fuerza, su mirada detrás de él a la figura de otro vampiro que había aparecido lentamente de las sombras. Durante largo rato había permanecido apartado del grupo, con las manos cerradas y los grandes ojos negros inmóviles. Su actitud no era una actitud de hambre, no parecía estar en trance, pero ella lo miraba a los ojos y su dolor la bañaba con una luz hermosa, una luz que la hacía irresistiblemente atractiva. Eso era lo que mantenía en suspenso al público, ese dolor terrible. Yo podía sentir la piel de ella, sentir sus pequeños pechos erectos, sentir que mis brazos la acariciaban. Entrecerré los ojos y la vi deslumbrado contra esa oscuridad privada. Era lo que sentían todos los que estaban a su alrededor, esa comunidad de vampiros. Ella no tenía la menor oportunidad de salvación. Y entonces, volviendo a abrir bien los ojos, la vi brillar la luz luminosa de las lámparas. Vi sus lágrimas como oro cuando suaves resonaron las palabras que pronunció. El vampiro que se mantenía a distancia. Nada de dolor. Pude ver que el actor se ponía rígido, que nadie más podía verlo. Ellos únicamente verían el rostro suave e infantil de la chica, esos labios entreabiertos, paralizados por la sorpresa inocente, mientras miraba al vampiro distante. Escucharon que ella repetía sus palabras. Nada de dolor. Tu belleza es un regalo para nosotros. Su voz sonora, rica, llenó sin esfuerzo la sala y pareció fijar y reducir la creciente ola de excitación. El actor retrocedió y se transformó en uno de aquellos rostros blancos, pacientes, cuya hambre y ecuanimidad era extremadamente unánime. Ella estaba lánguida, olvidada, ya a su desnudez, con los párpados en movimiento, y un suspiro escapó de sus labios húmedos. Nada de dolor, repitió. Yo apenas podía soportar la visión de su entrega, verla morir ahora ante el poder del vampiro. Quise avisarle a gritos, romper el hechizo. Y la deseé mientras él se le acercaba, con su mano extendida hacia la falda, y ella inclinada ante él, con la cabeza ladeada y la ropa negra resbalando por sus caderas, sobre el brillo dorado del pelo entre sus piernas, una niña agachada con aquel vello delicado, y cayendo finalmente a sus pies. El vampiro abrió los brazos, de espaldas a las luces centellantes, y su pelo negro pareció temblar cuando el dorado de ella cayó sobre su abrigo negro. Nada de dolor, murmuraba él, y ella se entregaba. Entonces, moviéndola lentamente a un costado, para que todos pudieran contemplar su cara serena, él la levantó. Ella arqueó la espalda cuando sus pechos tocaron los botones del abrigo y sus pálidos brazos rodearon el cuello del vampiro. Ella se crispó y gritó cuando él le hundió los dientes, y su cara quedó inmóvil mientras el teatro reverenciaba con esa pasión compartida. Su mano blanca relumbró sobre las nalgas rosadas, y el cabello de ella lo acarició. Él la levantó del suelo mientras bebía, y la garganta brilló contra la mejilla blanca. Me sentí débil, mareado, hambriento. Mi corazón y mis venas hicieron un nudo. Sentí que mi mano se aferraba a la barandilla metálica del palco y que el metal crujía en las junturas, y ese sonido suave estremecedor que ningún mortal podía oír
pareció claramente en el sitio donde estaba. Bajé la cabeza, quise cerrar los ojos. El aire pareció fragante, con la piel salada, e íntimo y caliente con su aroma dulce. A su alrededor se acercaron los demás vampiros. La mano que la abrazaba tembló y el vampiro de pelo negro la dejó ir, haciéndola girar, mostrándola con su cabeza caída, como él entregó a una de aquellas vampiras de sorprendente belleza que, detrás de ella, se puso a acariciarla mientras bebía. Ahora todos la rodeaban y ella pasó de uno en uno delante de la audiencia fascinada, con su cabeza inclinada sobre el hombro de uno de los vampiros, y su cuello tan atractivo como las pequeñas nalgas o la piel impecable de sus largos muslos, o la piel tierna detrás de sus rodillas lánguidamente dobladas. Yo estaba apoyado en el respaldo y sentía en mi boca llena de su sabor y mis venas atormentadas, y en el rabillo de mi ojo estaba ese vampiro moreno que la había conquistado. Apartado como antes, sus ojos negros parecieron fijos en mí por encima de las corrientes del aire caliente. Uno por uno los vampiros retrocedieron. Retornó el bosque pintado, deslizándose silencioso hasta que la chica mortal y frágil y muy blanca quedó desnuda en ese bosque misterioso, anidada en una sedosa raíz negra, como si se hallara sobre el suelo del mismo bosque, y la música había vuelto a escucharse, fantasmagórica y alarmante, subiendo de volumen mientras se oscurecían las luces. Todos los vampiros desaparecieron salvo el actor, que había recogido su guadaña y su máscara de las sombras. Se puso de cuclillas al lado de la muchacha durmiente, mientras las luces se apagaban lentamente, y solo la música tenía poder y fuerza en la oscuridad. Y luego también dejó de oírse. Durante unos instantes toda la gente se quedó absolutamente en silencio. Luego se oyeron aplausos aquí y allá, y de repente todos se unieron y aplaudieron a nuestro alrededor. Las luces se encendieron y ambos lados y las cabezas giraron en todas direcciones, y se desató la conversación. Una mujer se puso de pie en medio de una fila para sacar un abrigo de zorro del asiento. Aunque todavía nadie le había abierto camino, alguien se apresuraba por el pasillo central, y toda la audiencia se levantó, como empujada hacia la orilla. Pero entonces los murmullos se convirtieron en el cómodo y cansado rumor de conversación de la multitud refinada y perfumada que antes había llenado la entrada del teatro. Se rompió el sortilegio. Las puertas se abrieron a la lluvia fragante, el ruido de los cascos de los caballos y las voces que llamaban a los coches, allá en el océano de las sillas apenas inclinadas. Brillante un guante blanco sobre el cojín de seda verde. Me quedé sentado y observando, escondiendo con una mano mi cara de los demás, con el codo en la barbilla y el sabor de la muchacha en mis labios. Fue como si el aroma de la lluvia aún perdurara en su perfume, y en el teatro vacío pude oír los latidos de su corazón. Retuve la respiración, saboreé la lluvia y miré a Claudia, sentada e infinitamente inmóvil, con sus manos aguantadas sobre las rodillas. Yo tenía un sabor amargo en la boca y confusión. Vi a un acomodador solitario que avanzaba por el pasillo de abajo, enderezando las sillas, recogiendo los programas abandonados que ensuciaban la sala. Tomé conciencia de que ese color, esa confusión, esa pasión enceguecedora se alejaba de mí como una tercera multitud. Solo podía calmarse si me ponía al acecho en uno de esos arcos encortinados y arrastraba a la oscuridad a aquel empleado y lo poseía tal como había sido poseída la muchacha del escenario. Quería hacerlo ahí mismo, no quería nada. Claudia dijo cerca de mi oído: paciencia, Loí, paciencia. Abrí los ojos. Alguien estaba cerca. En la periferia de mi visión, alguien que había burlado mis oídos, mi aguda anticipación, que penetró como una antena afilada en mis distraídos pensamientos. Pero allí estaba, silencioso, detrás de las cortinas de la entrada al palco, aquel vampiro moreno,
el distante de pie sobre el pasillo alfombrado, mirándonos. Yo entonces ya sabía cómo había sospechado que se trataba del vampiro que me había dado la tarjeta de la admisión al teatro. Armand. Me hubiera sorprendido a no ser por su silencio y la cualidad remota y enseñadora de su expresión. Parecía que había estado contra esa pared durante muchísimo tiempo. No evidenció ninguna señal de cambio cuando lo miramos y nos acercamos a él. De no haberme absorbido de forma tan absoluta, me habría sentido aliviado de que no fuera el vampiro alto y de pelo negro. Pero ni lo pensé. Entonces sus ojos se movieron lánguidamente sobre Claudia, sin el menor tributo al hábito humano de reconocer las miradas. Puse una mano sobre el hombro de Claudia. Hace mucho tiempo que los buscamos, le dije, y me empecé a calmar, como si su serenidad me liberara de todo nerviosismo o ansiedad, como cuando el mar se lleva algo de la arena de la playa. No puedo exagerar esa cualidad suya, no obstante tampoco puedo describirla, como no lo pude entonces. Y el hecho de que mi mente tratara de formar una descripción era algo que ya me perturbaba. Me dio la profunda sensación de que sabía lo que yo estaba haciendo, y su postura quieta y sus ojos castaños y profundos parecían decir que era inútil lo que yo pensaba, o especial las palabras que entonces trataba de formar. Claudia, a su vez, no decía nada. Se apartó de la pared y empezó a bajar las escaleras, y al mismo tiempo hizo un ademán de bienvenida y de que lo siguiéramos. Pero todo esto fue fluido y veloz, comparados con los suyos. Mis gestos eran caricaturas de los humanos. Abrió una puerta en la pared inferior y nos admitió en las habitaciones debajo del teatro. Sus pies apenas rozaban la escalera de piedra cuando descendimos. Él iba adelante, dándonos la espalda con una confianza total. Entramos en lo que pareció ser una gran sala subterránea, excavada en un sótano, más antiguo que el mismo edificio de arriba. La puerta que él había abierto se cerró y las luces se apagaron antes de que yo tuviera tiempo de tener una impresión exacta del recinto. Oí el roce suave de su ropa en la oscuridad y de pronto el más agudo de una cerilla al ser raspada. Su rostro apareció como una inmensa llamarada encima del fósforo. Y entonces se puso a su lado un jovencito que le lanzó un candelabro. La visión del muchacho me trajo de nuevo la desnudez incitante de la mujer del escenario. Con la sangre palpitante, dio media vuelta y me miró de forma muy parecida a la del vampiro moreno, que había encendido el candelabro y susurraba: «Vete». La luz se expandió hasta las distantes paredes y el vampiro levantó el candelabro y caminó al lado de un muro, haciendo un gesto para que lo siguiéramos. Pude ver que nos rodeaba un mundo de murales. Sus colores se mostraban profundos y brillantes a la luz danzarina de la llama. Y poco a poco el tema y el contenido a nuestro lado se hizo claro. Era el terrible triunfo de la muerte, pintado en una escala tan colosal que toda la multitud de figuras fantasmales quedaba encima de nosotros, empujando un carro lleno de calaveras humanas, descabezando un cadáver o colgando a otros seres humanos de la horca. Una campana repicaba por encima del infierno infinito de la tierra calcinada y humeante, hacia los cuales avanzaban los grandes ejércitos de los hombres con los que marcha penosa e inconsciente de los soldados se encaminan a la matanza. Desvié la mirada, pero el vampiro moreno me tocó la mano y me llevó más delante a ver la caída de los ángeles, que se materializó lentamente, con los condenados echados desde las alturas celestiales y cayendo en un caos de monstruos festivos. Era tan vívido, tan perfecto, que me puse a temblar. La mano que me había tocado hizo lo mismo nuevamente y me quedé inmóvil pese a ello, mirando deliberadamente a lo más alto del mural, donde pude distinguir entre las sombras a dos ángeles hermosos con trompetas en los labios. Y por un segundo se rompió el encantamiento. Tuve la profunda impresión del primer atardecer en que había entrado en Notre Dame.
pero luego eso desapareció como algo preciado y precioso que me era arrebatado. La vela subió y los horrores se multiplicaron a mi alrededor, los condenados oscuramente pasivos y degradados del bosco, los cuerpos sangrientos y metidos en ataúdes de trainee, los jinetes monstruosos de Durero. Y en una escala imposible de soportar apareció un desfile de emblemas medievales grabados. El mismo techo estaba ahito de esqueletos y muertos, de demonios e instrumentos de tortura, como si esa fuera la mismísima catedral de la muerte. Cuando nos detuvimos en el centro de la habitación, la vela pareció vivificar a todas las imágenes a su alrededor. Me amenazó el delirio y empecé a sentir como una desagradable oscilación en el salón, una sensación de caída. Busqué la mano de Claudia. Ella me miraba con su rostro pasivo y sus ojos distantes, como si quisiera que la dejara en paz. Y entonces sus pies se alejaron de mí con unos pasos rápidos que repiquetearon en el suelo de piedra y resonaron en las paredes, como dedos que golpeaban mis sienes y mi cerebro. Me llevé las manos a los costados y miré atontado el suelo, como buscando refugio, como si mis ojos levantados me obligaran a mirar un sufrimiento cruel que no quería ni podía soportar. Entonces vi de nuevo el rostro del vampiro flotando encima de la llama, con sus ojos eternos envueltos en oscuros pliegues. Tenía los labios inmóviles, pero cuando lo miré, parecieron sonreír sin hacer el más mínimo movimiento. Lo miré fijamente, convencido de que se trataba de una persona poderosa o una poderosa ilusión en la que yo podía penetrar. Y luego más miraba, más parecía sonreír, y por último se animó como con un susurro, un murmullo, un cántico mudo. Lo podía oír como algo doblándose en las tinieblas, como el papel retorciéndose en las llamas, o como una pintura de la cara de una muñeca ardiendo. Sentí la necesidad de tocarlo, de sacudirlo violentamente para que se moviera esa cara inmóvil y admitiera ese suave canto. Y de improviso lo encontré abrazado a mí, con sus brazos en mi pecho, sus pestañas tan próximas que las pude ver, espesas y brillando, por encima del orbe incandescente de sus ojos, y percibí su respiración suave e inodora contra mi piel. Fue el delirio. Me iba a mover para apartarme de él, y no obstante me sentía atraído hacia él. Y no me moví. Su brazo ejerció una presión firme. Su vela relumbraba contra mi ojo, de modo que sentí su calor. Tomé mi carne fría. Toda ansió ese calor, pero súbitamente hice un gesto para apartarla, pero no la pude encontrar. Lo único que vi fue su cara radiante, como jamás había visto la cara de Lestat, blanca, sin poros, inérbuda y varonil. El otro vampiro, todos los demás vampiros, una procesión infinita de mi propia especie. La visión desapareció. Me encontré con la mano estirada y tocando su cara, pero él estaba a una distancia de mí como si jamás se me hubiera acercado y sin hacer el menor intento de retirar mi mano. Di un paso atrás, perplejo. A lo lejos, en la noche de París, dobló una campana. Los círculos opacos y dorados del sonido parecieron traspasar las paredes y las maderas que conducían ese sonido a la tierra, y que fueron como tubos de órgano. Una vez más volvió el susurro, ese canto desarticulado, y a través de la penumbra vi que un muchacho mortal me observaba, y olí el aroma caliente de su carne. La mano del vampiro lo llamó y él se me acercó, con sus ojos sin miedo y excitados, y se puso a mi lado a la luz del candelabro, y me pasó los brazos por los hombros. Jamás había sentido eso, jamás había experimentado esta entrega consciente de un mortal. Pero entonces, de poder rechazarlo por su propio bien, vi la herida azulada en su garganta, tierna, me la ofrecía. Apretaba todo su cuerpo contra mis piernas y sentí la fortaleza de su sexo debajo de las ropas. Se me escapó un gemido de los labios, pero él se apretó aún más, presionando sus labios contra lo que debe haber resultado frío y exánime.
Hundí mis dientes en su piel y sentí su cuerpo rígido, ese duro sexo apretándose contra mi cuerpo, y lo levanté del suelo con pasión. Ola tras ola de su corazón palpitante entró en mí. Sin peso, lo mecí, lo devoré con su éxtasis, su placer consciente. Luego, débil y jadeante, lo vi alejarse de mí, con los brazos vacíos. Mi boca estaba aún inundada con el sabor de su sangre. Se apoyó contra el vampiro moreno, pasó su brazo alrededor de su cintura y me miró de la misma forma tranquila del vampiro. Sus ojos se veían húmedos y débiles por la pérdida de vida. Recuerdo que me adelanté sin pronunciar palabra, atraído por él y sin poder dominarme ante esa mirada que me provocaba, esa vida consciente que me desafiaba. Él moriría y no moriría, continuaría viviendo, comprendiendo, sobreviviendo esa intimidad. Me di media vuelta. El grupo de vampiros se movió en la oscuridad. Sus velas temblaron y se movieron en el aire frío, y arriba de ellos apareció un inmenso paisaje de figuras dibujadas en tinta. El cuerpo dormido de una mujer coronado por un cuervo con su rostro humano, un hombre atado de pies y manos a un árbol a cuyo lado colgaba el torso de otro, y sobre una pica estaba la cabeza cortada del muerto. Volvió el canto, ese canto étereo, suave. Lentamente se calmó mi hambre, pero mi cabeza palpitaba y las llamas de las velas parecieron fundirse en unos pulidos círculos de luz. De improviso alguien me tocó, me empujó con fuerza de modo que casi perdí el equilibrio, y cuando me enderecé vi el rostro delgado y angular del vampiro al que detestaba. Me acercó sus blancas manos, pero el otro, el distante, se adelantó y súbitamente se interpuso entre los dos. Pareció golpear al otro vampiro, pues lo vi moverse, y entonces ya no vi más movimientos. Ambos estaban inmóviles como estatuas, con los ojos fijos en los del otro, y el tiempo pasó como ola tras ola de agua desde una playa silenciosa. No puedo decir cuánto tiempo estuvimos ahí los tres, en aquellas sombras, y cual absolutamente quieto me pareció todo. Únicamente las llamas trémulas detrás de ellos parecían tener vida. Luego recuerdo haber avanzado a tropezones a lo largo de una pared, hasta encontrar una silla de roble en la que me desplomé. Claudia pareció estar en las proximidades hablando con alguien en voz baja y contenta. En mi frente transpiraba sangre y calor. «Ven conmigo», dijo el vampiro moreno. Busqué en su rostro ese movimiento de labios que debía haber procedido con el sonido, pero fue en vano. Y luego caminamos los tres, bajando una escalera de piedra que iba a las profundidades de la ciudad. El aire se enfrió y refrescó con la fragancia del agua, y pude ver las gatas resbalándose por las paredes, por la piedra, como abalorios de un oro a la luz de la vela del vampiro. Entramos en una pequeña cámara donde ardía el fuego en una chimenea empotrada en la pared. Al otro lado había una cama, también en la piedra y cerrada, con dos puertas encerrajadas. Al principio vi claramente todas estas cosas y vi la larga pared llena de libros frente a la chimenea, y el escritorio de madera en medio, y el ataúd al otro lado. Pero entonces el cuarto empezó a esfumarse, y el vampiro moreno me puso las manos en los hombros y me llevó a un sillón de cuero. El fuego era intensamente fuerte cerca de mis piernas, pero eso me hizo bien. Fue algo claro y agudo, algo que me sacaría de la confusión. Tomé asiento con los ojos entreabiertos y traté de ver de nuevo lo que había a mi alrededor. Era como si esa cama distante fuera un escenario, y sobre las almohadas de ese escenario estaba ese chico, con su cabello negro partido al medio y con rizos sobre las cejas, de modo que ahora parecía en el estado febril y ensoñador de una de esas criaturas andróginas de las pinturas de Botticelli. A su lado, la mano blanca desnuda contra su piel rosada, estaba Claudia, con el rostro hundido en su cabello. El vampiro moreno los contempló con las manos cruzadas
y cuando Claudia se levantó y el muchacho se estremeció, el vampiro la levantó con la misma suavidad con que la había podido levantar yo. Las manos de Claudia se agarraron de su cuello, con los ojos entrecerrados y los labios enrojecidos de sangre. Él la depositó sobre el escritorio y ella se apoyó en los libros forrados de cuero, y sus manos cayeron con gracia sobre su falda rosada. Las puertas se cerraron tras el chico y él, hundiendo el rostro entre las almohadas, se quedó dormido. Había algo que me perturbaba en ese cuarto y no sabía de qué se trataba. No sabía realmente lo que sucedía, únicamente que había visto obligado a caer en dos estados: febriles y feroces, mi concentración ante esos cuadros espantosos y la muerte a la que me había entregado obscenamente ante los ojos de todos. Ahora no sabía qué era lo que me amenazaba, qué era aquello de lo que mi mente quería escapar. Seguía mirando a Claudia, el modo en que se apoyaba contra los libros, la manera en que se sentaba entre los objetos del escritorio, la pulida calavera blanca, el calendario, el libro abierto de pergamino, cuya escritura a mano brillaba a la luz. Y entonces, arriba de ella apareció la imagen lacada y trémula de un demonio medieval, con cuernos y cascos, y su figura bestial precedía de una aquelarre de brujas adoradoras. Claudia tenía la cabeza apenas debajo de él, los rizos libres de su cabello. ¿Acaso lo tocaban y ella miraba al vampiro de ojos castaños con los ojos muy abiertos y maravillados? De pronto quise recogerla y en forma horripilante la vi caer en mi imaginación asustada como una muñeca. Yo contemplaba el demonio, ese rostro monstruoso que era preferible a Claudia en su fantasmagórica inmovilidad. No despertaréis al niño si habléis, dijo el vampiro de ojos castaños. Habéis venido de tan lejos, habéis viajado tanto, y gradualmente desapareció mi confusión, como si el humo se elevara y se alejara en una corriente de aire frío, y me quedé muy despierto y muy calmo mirándolo, mientras él se sentaba en una silla frente a mí. Claudia también lo miraba, y él miró al uno y al otro. Su pulido rostro y sus ojos pacíficos se mostraban como si hubiera sido así desde siempre, como si jamás hubiera habido un cambio en ellos. Me llamo Armand, dijo. Envié a Santiago a que os diera la invitación. Conozco vuestros nombres. Os doy la bienvenida a mi casa. Junté fuerzas para hablar y sentí extraña mi voz cuando le dije que nosotros habíamos temido estar solos. ¿Cómo habéis venido a la existencia?, nos preguntó. Claudia apenas levantó la mano de su falda y sus ojos se movieron mecánicamente de mi rostro al suyo. Yo lo vi y supe que el otro también debía haberlo visto, el gesto, pero no se dio por enterado. ¿No queréis mostrar? ¿No queréis contestar?, dijo Armand, con voz baja y más medida que la de Claudia, mucho menos humano que la mía. Sentí que volvería a caer en la contemplación de esa voz y de esos ojos de los que tuve que separarme con gran esfuerzo. ¿Eres el jefe del grupo?, le pregunté. No de la forma en que dices jefe, contestó, pero de haber aquí un jefe sería yo. Yo no he venido, perdóname, a hablar de cómo pasé esta experiencia, porque eso no representa ningún misterio para mí. No me presenta ninguna interrogante. Por tanto, si no tienes el poder al que yo me veo obligado a rendir pleitesía, preferiría no hablar de esas cosas. Ojalá pudiera describir su manera de hablar, cómo cada vez que hablaba parecía salir de un estado contemplativo parecido al que a mí me inducía, y que tanto esfuerzo me costaba evitar, y sin embargo jamás se movía y parecía siempre alerta. Esto me distrajo al mismo tiempo que me atrajo con fuerza, y del mismo modo en que atraía esa habitación, su simpleza, su rica y cálida combinación de elementos esenciales, los libros, el escritorio, las dos sillas al lado del fuego, el ataúd, los cuadros, el lujo de las habitaciones del hotel me pareció vulgar,
Pero aún absurdo al lado de esa habitación, yo lo comprendí todo, salvo el chico mortal, a quien no entendí en absoluto. No estoy seguro, dije, incapaz de quitar los ojos del horrible Satán medieval. Tendría que saber de qué provienes, de quién provienes, si vienes de otros vampiros o de otra parte. De otra parte, dijo. ¿Qué significa de otra parte? Eso, dije, señalando el cuadro medieval. Eso es un cuadro, dijo. Nada más. Nada más. Entonces, Satán, ¿algún poder satánico te ha dado el poder como jefe o como vampiro? No, respondió con calma, con tanta calma que me fue imposible saber lo que pensaba de mis preguntas. Si es que las consideraba en absoluto, si las pensaba del modo en que yo consideraba lo que haría. ¿Y los otros vampiros? No, dijo. Entonces, ¿nosotros no somos? Me agaché hacia adelante. No somos las criaturas de Satán. ¿Cómo podríamos ser las criaturas de Satán? Preguntó. ¿Crees que Satán creó el mundo? No, creo que lo creó Dios, si es que lo creó alguien, pero él debe haber creado también. Y quiero saber si somos sus criaturas. Exacto. Y en consecuencia, si crees en Dios, creo en Satán. Debes percatarte de que todo el poder de Satán proviene de Dios y que Satán es simplemente una criatura de Dios, por lo que nosotros también somos criaturas de Dios. En realidad no existen las criaturas de Satán. No pude ocultar mis sentimientos ante sus palabras. Me apoyé en el respaldo de cuero, contemplé ese pequeño grabado, liberando por el momento de cualquier pensamiento en las implicaciones irrefutables de su lógica. Pero, ¿por qué te preocupa eso? Seguramente lo que te digo no te sorprende, digo. ¿Por qué permites que te afecte? Permíteme que te explique, empecé a decir. Sé que eres un vampiro maestro, te respeto, pero soy incapaz de igualar tu serenidad. Sé lo que es, pero no la poseo. Y dudo que jamás la logre. Lo acepto. Comprendo, dijo. Lo observé en el teatro. Tu sufrimiento, tu simpatía por aquella muchacha. Vi tu simpatía por Denise cuando te lo ofrecí. Te mueres cuando matas, como si sintieras que se merezca morir. Y te refrenas en todo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esa pasión y ese sentido de la injusticia cuando quieres llamarte hijo de Satán? Soy un demonio, contesté. Tan demonio como cualquier otro vampiro. He matado una y otra vez y lo haré nuevamente. Acepté a ese chico, Denise, cuando me lo ofreciste, aunque no pude saber si iba a sobrevivir o no. ¿Por qué crees eso te hace tan demonio como cualquier otro vampiro? ¿Acaso no hay categorías del mal? ¿Es acaso el mal una gran cima peligrosa en la que uno cae en el primer pecado y se desploma a las profundidades? Sí, creo que sí, le dije. No es lógico tal como tú lo enuncias, es oscuro, es vacío y no tiene algún consuelo. Pero tú estás siendo injusto, dijo con una primera señal de expresión en la voz. Sin duda alguna atribuyes muchos niveles y gradaciones al bien. Existe el bien de la inocencia de un niño y está el bien del monje que ha abandonado todo a lo demás y vive una vida de privaciones y servicio. El bien de los santos, el bien de las amas de casa, ¿es todo lo mismo? No, pero es igual en que es infinitamente diferente del mal, le contesté. Yo no sabía que pensabas esas cosas. Las dije entonces como si fueran mis pensamientos, y eran mis sentimientos más profundos que tomaban una forma que jamás podría haber tomado de no haberlos dicho de esa manera en una conversación con un tercero. Pensé que tenía una mente pasiva en cierto sentido. Quiero decir que mi mente solo podía expresarse, formular ideas, y sobre esa base de nostalgias y de dolor, cuando era tocada por otra mente, fertilizada por otra, profundamente excitada por otra mente y llevada a formar conclusiones. Entonces sentí el más raro y agudo alivio de la soledad. Con facilidad pude imaginar y sufrir ese momento de años antes, en otro siglo, cuando estuve al pie de la escalera de Babet. Sentí la frustración perpetua y metálica de todos los años con Lestat. Y luego ese cariño perdido y apasionado por Claudia, que había hecho retroceder a la soledad.
detrás de la suave indulgencia de los mismos sentidos que añoraban el crimen. Y vi la cima desolada de la montaña del este de Europa, donde me había enfrentado con aquel vampiro, sin ninguna inteligencia, y lo había matado en las ruinas del monasterio. Y fue como si la gran nostalgia femenina de mi mente volviera a despertarse para ser satisfecha, y la sentí pese a mis propias palabras. Pero es oscuro, es vacío y no tiene ningún consuelo. Miré a Armand y a sus grandes ojos castaños en ese rostro rígido y eterno que me miraba como a un cuadro. Y sentí la lenta oscilación del mundo físico que había sentido en el salón de los murales. El empuje de mi antiguo delirio al despertar de una necesidad tan terrible que la misma promesa de su satisfacción acarreaba la insoportable posibilidad de la desilusión. Y no obstante, ahí estaba la cuestión horrible, antigua y obsesionante del mal. Creo que me llevé las manos a la cabeza como hacen los mortales cuando tienen una gran preocupación, y cubren indistintamente la cara y acarician el cráneo como si pudieran penetrar los huesos y masajear el órgano viviente y aliviarte de su dolor. ¿Y cómo se logra ese mal?, me preguntó. ¿Cómo cae uno en desgracia y en un instante es tan violento como los tribunales de la Revolución o el más cruel de los emperadores romanos? Simplemente, ¿se debe perder un domingo de misa o morder la hostia consagrada o robar un pedazo de pan o dormir con la esposa del vecino? No, dije, no. Pero si el mal no tiene gradaciones y existe, ese estado de maldad solo necesita único pecado. ¿No es eso lo que aseguras? Que Dios existe y no sé si Dios existe, y por lo que sé, no existe. Entonces el pecado no tiene importancia, dijo él. Ningún pecado alcanza el mal. Eso no es verdad, porque si Dios no existe, nosotros somos las criaturas de mayor conciencia en el universo. Solo nosotros comprendemos el paso del tiempo y el valor de cada minuto de la vida humana, y lo que constituye el mal, el verdadero mal. Es el asesinato de una sola vida humana. No tiene la menor importancia que un hombre pueda morir mañana o pasado mañana o con el tiempo. Porque si Dios no existe, esta vida, cada segundo de la misma, es lo único que tenemos. Se recostó en el respaldo y guardó silencio por un momento. Sus grandes ojos se entornaron y fijaron las profundidades del fuego. Esa fue la primera vez desde que se había acercado a mí en que se desviaba la mirada. Y me encontré observándolo, sin que me viese. Durante largo rato se sentó de ese modo y pude sentir sus pensamientos como si fueran palpables en el aire, como humo. No los leía, ¿comprendes? Pero sentía su poder. Parecía tener una aureola, y aunque su rostro era muy joven, yo sabía que eso no significaba nada. Parecía ser infinitamente viejo y sabio. No lo podría definir porque no podría describir de qué modo las líneas juveniles de su cara y sus ojos expresaron inocencia y al mismo tiempo edad y experiencia. Se puso de pie y miró a Claudia con las manos a la espalda. El silencio de Claudia durante todo ese tiempo me había resultado comprensible. Estos no eran sus interrogantes. No obstante, se sentía fascinada por él, y yo escuchaba y aprendía sin duda de él. Pero comprendí otra cosa cuando se miraron. Él se hallaba ahora de pie, con un cuerpo absolutamente dominado. La necesidad, el rito, el flujo de la mente, y entonces su inmovilidad fue sobrenatural. Y ella, como jamás la había visto, poseída por la misma inmovilidad, se miraban con una comprensión sobrenatural de la que yo estaba simplemente excluido. Yo era algo vibrante y movedizo para ellos, igual que los mortales lo eran para mí, y supe cuando de nuevo se dirigió a mí que él había comprendido que ella no creía ni compartía mi concepto del mal. Sus palabras salieron sin más del mínimo aviso. «Este es el único mal», dijo a las llamas. «Sí», contesté, sintiendo que revivía ese tema consumidor.
que sacudía todas mis preocupaciones. Es verdad, dijo, sorprendiéndome, profundizando mi tristeza y mi desesperación. Entonces, Dios no existe. ¿No tienes conocimiento de su existencia? Ninguno, dijo. Ninguno conocimiento, repetí, indiferente a mi simplicidad y a mi miserable dolor humano. Ninguno. ¿Y ningún vampiro de aquí ha tenido contacto con Dios o con el demonio? Ningún vampiro que yo haya conocido, dijo, pensativo, y el fuego danzaba en sus ojos, y por lo que sé, después de 400 años, soy el vampiro más viejo del mundo. Lo miré atónito. Entonces empecé a comprender. Era como siempre me había temido, y era ya un solitario. Sin la menor esperanza, las cosas continuarían como antes y continuarán y continuarán. Mi búsqueda había terminado. Me recosté en el respaldo mirando en silencio las llamas. Era inútil que siguiera hablando, inútil viajar por todo el mundo para volver a oír la misma historia. 400 años. Creo que repetí las palabras. 400 años. Recuerdo que seguí mirando el fuego. Había un leño que caía lentamente en el fuego, resbalado en un proceso que había tardado toda la noche, y estaba lleno de pequeños agujeros con una sustancia que lo había atravesado de punta a punta, y ahora se consumía rápidamente, y en cada uno de esos agujeros diminutos bailaba una llamita, entre las llamas más grandes, y todas esas llamitas con sus bocas oscuras me parecieron rostros que formaban un coro, y el coro, canto sin cantar, en el aliento del fuego, que era continuo, entonaba su canción muda. De repente, Armand se movió y escuché el roce de sus ropas y sentí su sombra, cuando quedó de rodillas a mis pies, con sus manos estiradas hasta mi cabeza, y los ojos encendidos. El demonio, el concepto demoníaco, proviene de la desilusión, de la amargura. ¿No te das cuenta? Criaturas de Satán, criaturas de Dios. Esa es la única pregunta que me traes. Ese es el único poder que te obsesiona, el que nos transforma en dioses o demonios, cuando el único poder que existe está dentro de nosotros mismos. ¿Cómo puedes creer en esas mentiras fantásticas y antiguas, esos mitos, esos emblemas de lo sobrenatural? Agarró al demonio colocado encima del inmóvil Claudia con un gesto tan veloz que no lo pude ver. Solo vi la sonrisa maléfica del demonio ante mí y luego sus crujidos en las llamas. Algo se rompió en mi interior cuando él dijo eso. Algo se desgarró de modo que un torrente de sentimientos se precipitó sobre los mismos músculos. Me puse de pie, alejándome de él. ¿Estás loco?, le pregunté, atónito ante mi propio enfado, mi propia desesperación. Aquí estamos nosotros dos, inmortales, eternos, levantándonos cada noche para alimentar esta inmortalidad con sangre humana. Y allí, sobre tu escritorio, apoyada en el conocimiento de los siglos, está una niña pura, tan demoníaca como nosotros. Y me preguntas cómo puedo creer que encontraría un significado en lo sobrenatural. Te digo, después de haber visto lo que soy, que bien podría creer en cualquier cosa. ¿No podrías tú, al creer, al estar así confundido, pueda ahora aceptar la verdad más fantástica de todas? Que todo esto no tiene el más mínimo sentido. Retrocedí hasta la puerta, me alejé de su rostro perplejo, con su mano moviéndose por sus labios y sus dedos escarbando en sus palmas. No te vayas, vuelve, me susurró. No, ahora no, déjame ir un momento, nada ha cambiado. Es todo lo mismo, permíteme que tome conciencia de ello, déjame marcharme. Volví la mirada antes de cerrar la puerta. El rostro de Claudia estaba vuelto hacia el mío, aunque seguía sentada como antes, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Entonces hizo un gesto, sutil con su sonrisa. Estaba manchada por la tristeza más leve, para que yo siguiera el camino. Mi deseo era irme de ese
teatro, encontrar las calles de París y vagabundear, dejando que la gran carga de experiencias que se fuera agotando poco a poco. Pero cuando subí por el pasaje de piedra me sentí confuso. Quizás era incapaz de dominar mi propia voluntad. Me pareció más absurdo que nunca que Lestat pudiera haber muerto, si en realidad eso era lo que había pasado. Y recordándolo como lo hice en ese momento, lo vi con más cariño que antes. Perdido como el resto de nosotros, como el celoso protector de un conocimiento que no quería compartir. No sabía nada, no había nada que saber, únicamente que esa no era la idea que gradualmente se apoderaba de mí. Lo había detestado por razones equivocadas, sí, eso era verdad, pero aún no lo comprendía por completo. Confundido, finalmente me encontré sentado en esos escalones. La luz del salón proyectaba mi propia sombra en el suelo rústico. Tenía la cabeza entre las manos y el cansancio me abrumaba. Mi mente decía, duerme, pero más profundamente me decía, sueña, y sin embargo no hice el menor movimiento para retornar al hotel, que ahora me pareció un sitio muy seguro y despejado, un sitio de consuelo mortal y lujoso y sutil, donde me podía echar en un sillón de terciopelo, poner un pie en un sofá y contemplar el fuego que lamería el suelo de mármol, y buscar el mundo en mí mismo, en esos grandes espejos como un humano pensativo. Escapa, pensé, escapa a eso que te llama, y una vez más volví a esa idea. Me he portado mal con Lestat. Lo he odiado por razones equivocadas. Lo susurré, tratando de sacarlo del pozo oscuro y desarticulado de mi mente, y el susurro resonó con un roce en la bóveda de piedra sobre las escaleras. Pero entonces una voz me llegó, muy leve por el aire, demasiado baja para los mortales. ¿Cómo es eso? ¿Qué mal le hiciste? Me di la vuelta rápidamente, me quedé sin aliento. Un vampiro estaba sentado a mi lado, tan próximo que casi me tocaba el hombro, con la punta de sus botas, con sus piernas cruzadas y sus manos alrededor de ellas. Por un instante pensé que los ojos me engañaban. Era el vampiro actor a quien Armando había llamado Santiago. No obstante, ningún gesto suyo indicó la actitud anterior de ese ser demoníaco y egoísta que yo había visto unas pocas horas antes, cuando me atacó y Armand le había pegado. Me contemplaba por encima de sus rodillas dobladas, con el pelo desordenado y la boca tranquila, y sin mala intención en su mirada. No tiene la menor importancia para nadie, le contesté, y se me fue el miedo. Pero tú pronunciaste un nombre, te oí decir un nombre, me dijo. Un nombre que no se volverá a repetir, le contesté, y desvié la mirada. Pude ver cómo me había engañado, porque su sombra no se había cruzado con la mía. Se escondía en mi sombra, su visión bajando esos escalones de piedra y detrás de mí, y sentándose allí, fue bastante perturbadora. Todo en él era perturbador, y recordé que no se le podía confiar nada. Me pareció que Armand, con su poder hipnótico, buscaba la máxima verdad en su propia presentación. Había sacado de mí, sin palabras, mi estado espiritual. Pero este vampiro era un mentiroso, y podía sentir su poder rudo y elemental, que era casi tan fuerte como el de Armando. ¿Habéis venido a París en vuestra búsqueda y luego te sientas a solas en las escaleras?, dijo con tono conciliador. ¿Por qué no vienes con nosotros? ¿Por qué no hablas con nosotros y nos cuentas de esa persona de quien estás hablando? Yo sé quién era, yo conozco su nombre. Tú no sabes, no podrías saberlo, era un mortal. Mentí entonces por instinto, que por otra cosa. La idea del Lestat me molestaba, la idea de que esta criatura pudiera saber de la muerte del Lestat. ¿Has venido aquí para hablar de mortales? ¿De que se haga justicia a los mortales?, preguntó, pero no hubo reproche ni burla en sus palabras. Vine para estar solo y no quiero ofenderte. Es un hecho, murmuré, pero solo con esos pensamientos cuando ni siquiera oyes mis pasos. Tú me gustas, quiero que subas conmigo. Y cuando dijo esto, me levantó lentamente hasta ponerme a su lado.
En ese momento la puerta de Armando se lanzó, un largo foco de luz en el corredor. Lo oí y Santiago me dejó en libertad de movimientos. Me quedé de pie perplejo. Armand apareció al pie de la escalera con Claudia en los brazos. Ella tenía en la cara la misma expresión opaca que había tenido durante toda mi conversación con Armand. Era como si estuviera sumergida en las profundidades de sus propias consideraciones y no vería nada a su alrededor. Recuerdo haberlo notado, aunque sin saber qué pensar sobre ello, y eso aunque persiste hasta la hora. La salvé rápidamente de los brazos de Armand y sus miembros suaves se apretaron contra mí como si estuviéramos en el ataúd, entrando en un sueño paralítico. Y entonces, con un poderoso empujón del brazo, Armand dio un golpe a Santiago. Pareció caerse hacia atrás, pero volvió solo para que Armand lo empujara hasta el rellano de la escalera. Todo esto sucedió con una velocidad que pude ver al agitar de su ropa y oír los ruidos de sus botas. Luego Armand quedó solo, arriba de la escalera, y yo subí hacia él. No puedes abandonar el teatro esta noche, por seguridad, me susurró. Él sospecha de ti. Y al haberte traído yo aquí, él cree que tiene derecho a saber más. Nuestra seguridad depende de eso.